No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Vuelvo a leer. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El contexto de esta palabra viene de la conversación que el Señor tiene con el rico insensato, aquel rico que está en el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas. Mire lo que dice el rico insensato en el capítulo 3, en versículo 13 del capítulo 12, Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. De esta parábola nace este texto o contexto que tenemos en el versículo 32, donde está diciendo: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
La expresión aquí corazón es el centro del ser, la motivación del ser humano, lo que lo mantiene vivo, lo que lo hace vivir, por lo cual lucha y se esfuerza cada día. ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es el motor de, que lo impulsa a hacer lo que hace? Pues él está diciendo en el versículo 34 que donde esté el tesoro, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hay algunos elementos en el versículo 13 en adelante donde se habla de que a veces el corazón puede estar en una herencia. Verso 13 dice, le dijo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O el corazón puede estar puesto en la avaricia. Jesús le dice en el versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia. O el corazón puede estar puesto en los bienes que se posee. Versículo 15. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O el corazón puede estar en los frutos, es decir, en los logros, en todo lo que se ha logrado a través de la lucha. Dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. El corazón puede estar puesto ahí, en la cuenta bancaria. O el corazón puede estar puesto en las pasiones y los placeres de la vida. Dice verso 19, diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El corazón puede estar puesto ahí, en los placeres de la vida. Pero el Señor le dice a este hombre, en el versículo 20, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y en el versículo 32 o 33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Coloquialmente se habla de alguien, de un cristiano, que le pegaron un tiro en el corazón y no le pasó nada, pero le pegaron un tiro en la billetera y cayó fulminantemente muerto. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué nos motiva a buscar al Señor? ¿Qué nos motiva cada mañana a estar aquí conectados? ¿Qué nos motiva a buscarle? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos? Así que, ¿cuáles son los afanes? Porque aquí más adelante el Señor empieza a hablar del afán. Es decir, el que se afana por poseer, por tener, dice en versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo,
Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y de ahí nace el texto: no temáis manada pequeña, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué nos motiva y qué nos lleva al afán, a la ansiedad, a la preocupación? Preocuparse es una palabra compuesta. Quiere decir estar ocupado antes de. Preocuparse, preocuparse, estar ocupado antes de. ¿Sabe que a veces tenemos la boca llena con el desayuno y estamos pensando qué vamos a hacer de almuerzo? Estamos con el, no hemos disfrutado el desayuno y ¿qué hacemos de almuerzo? ¿Qué hacemos de almuerzo? Eso es preocuparse, preocuparse. Estamos en septiembre y algunos están pensando qué va a pasar en diciembre. Eso es preocuparse. Y a veces esas preocupaciones son dadas o alimentadas por las ansiedades, por lo que acaba de decir aquí el Señor, por la avaricia, por la codicia, por las posesiones, por situaciones de este mundo, por los tesoros de este mundo, como dice el Señor. Y Él dice, más bien haga tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan, ni la polilla rompe, ni corrompe, ni nada de eso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que nuestro corazón, nuestra motivación realmente sea Él y no lo que Él nos va a dar, porque podemos orar, pero a veces nuestra motivación para orar es por las cosas de este mundo, por las temporales, por la temporalidad. A veces esos son nuestros afanes. Ay, bueno, sí, es entendible, estamos en medio de una crisis económica, en medio de situaciones, pero como dice el Señor, ¿de qué sirve con afanarse? Van a poder por afanarse añadir un codo a la estatura, y si no pueden eso, mucho menos van a poder lo otro. Así que no se preocupen por nada, dice el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y busquen primeramente su justicia, y lo demás vendrá añadido. Y pone el ejemplo de las aves. Y se habla de dos pajaritos en el campo que veían a los humanos corriendo de aquí para allá, afanados, preocupados. Y un pajarito le dijo al otro, dijo, oiga, esos humanos son como raros, esos humanos son todos extraños. Y el otro pajarito le dijo, ¿y por qué? Dijo, ¿no los ves? Todos los días tú los ves corriendo de aquí para allá, afanados y ansiosos. Y el otro pajarito le contestó, tal vez debe ser que no tienen el Dios que nosotros tenemos. Qué tremendo eso. A ver si a veces esos afanes y esas ansiedades por la temporalidad nos lleva a ser ansiosos. Mire que ya para orar, mire lo que dice el Señor en el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Verso 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra es clara. La palabra habla sola. Ella misma se interpreta. No tengo aquí que ponerme a explicar nada. Ella habla solita. Así que el problema no es del Señor, como hemos hablado, que no se haga entender. El problema es la dureza de nuestro corazón, que a veces nos negamos a entender. Y la expresión está aquí cuando el Señor le dice al hombre, necio, necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma, entonces ¿de qué te afanas tanto? Ahí está el problema, en el corazón, necio, duro, endurecido, avaricioso, avariento por las cosas temporales, y eso es lo que produce ansiedades, preocupaciones, y el afán de amontonar, y el afán de correr por tener y poseer. Y no digo que esté mal tener, amén, si el Señor nos da 10 helicópteros, amén, si el Señor nos da fincas, yates, aviones, amén, pero esa no debe ser la motivación, esa no debe ser la motivación. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Amado Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, porque hoy es 19 de septiembre de este año 2020.
Y Señor, vamos ya sobre el mes noveno de este año. Y aunque ha sido un año difícil en todas las áreas, Señor Dios de la gloria, Padre amado, y no solamente en algunas áreas y no solamente en algunos sectores, sino en el mundo entero. Ha sido, Señor, un año de duras luchas, Padre amado. Pero, Señor, lo que nos damos a cuenta ahora es que estamos vivos. Hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, nos has bendecido. Hemos estado, bendito Señor Dios de los cielos, Padre amado, cobijados, como bien dice este espacio, bajo la sombra del Omnipotente. Hemos estado protegidos. Tal vez, bendito Señor Dios de la gloria, muchos han estado ansiosos, preocupados, afanados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a... y ahora qué me botaron del trabajo? Ahora me toca cerrar el negocio, ahora me toca... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la preocupación de muchos, Señor Dios de la gloria, a veces, Señor, es por la temporalidad. Y el Señor lo pone en dos aristas que son importantísimas para el ser humano: comida y bebida. No se preocupen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Es decir, es lo que lleva al hombre a preocuparse. Cuando habla de comida y bebida, está aquí el Señor generalizando todas las ansiedades del ser humano, todo aquello por lo que se preocupa, y sencillamente, Señor Dios de la gloria, a veces nuestras preocupaciones son las cosas materiales, las cosas perecederas, las cosas temporales. Y el Señor mismo dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque de qué nos sirve amontonar si no sabemos ni para quién. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tener un corazón descansado, a tener un corazón reposado, a, Señor, tener quietud. A, Señor, dices tú inclusive que la única forma para poderte conocer es estando quietos. Estando quietos, dije no pasivos, hago una claridad, no estoy diciendo pasivo, sino paciente, que es diferente. Señor Dios de la gloria, estando quietos, por allá en el Salmo 47, creo, 46 creo que es, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un corazón lleno de afanes, lleno de preocupaciones, lleno de ansiedades, no creo que te pueda conocer muy bien. Señor, necesitamos, es un requisito, el estar tranquilos, el descansar en ti. ¿No dice, Señor, que esta carrera es una carrera de paciencia? La carrera de la fe es una carrera de paciencia. Dice por allá en Hebreos que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire que no dice que corramos pasivamente, no, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la paciencia significa poder tener la capacidad, tener el don, tener la virtud de poder hacer frente a todas las situaciones diarias de la vida, pero sin desesperarse. Y Pablo lo dijo de otra manera: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y en todo he sido enseñado. Pablo aprendió algo que se conoce como la ley del contentamiento. No la ley, no dijo que la ley de decir que es del conformismo. No, está hablando de la ley del contentamiento, que es diferente. No la ley del conformismo, sino la ley del contentamiento. Pablo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. ¿Quién le enseñó eso? Pues el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que más adelante puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso lo dice, todo lo puedo en Cristo, porque él sabía vivir cualquiera fuera su situación. Necesitaba de la fortaleza de Cristo cuando estuviera en situaciones difíciles, pero necesitaba de la fortaleza de Cristo cuando estuviera pasando tiempos de bonanza. No se afanaba, ni en la una ni en la otra. Tenía paz en su corazón, regocijo y gratitud, porque Pablo en casi todas sus cartas exhorta a la gratitud. Es más, dice, demos gracias a Dios por todo y en todo. Señor Dios de la gloria, hoy entregamos nuestro corazón a ti. Tal vez ese corazón está ansioso, está preocupado, está afanado, está estresado. Señor Dios de la gloria, enséñanos a descansar en ti. Es mi oración en esta mañana. Sí, hay preocupaciones, hay luchas, hay dificultades. Nadie ha dicho que la tengamos fácil. Pero Señor, tú nos has dicho que echemos
todas nuestras ansiedades sobre ti, dice Primera de Pedro. Echad pues todas vuestras ansiedades sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, tu palabra nos habla de una y otra manera. Nos llena de promesas, nos habla cosas bonitas y halagüeñas, pero de nada nos sirve leerlas, de nada nos sirve predicarlas, de nada nos sirve estudiarlas si estamos, Señor Dios de la gloria, con los pelos de punta. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tal que me echen del trabajo? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tal que me toque cerrar el negocio? Si estamos así, no estamos haciendo nada, no estamos confiando en ti. No decimos que tú eres nuestro Padre Celestial, y tú mismo inclusive nos pones un ejemplo y nos dices, si vosotros siendo padres malos, cuando habla de padres malos está hablando de padres imperfectos, de imperfección humana, que nos equivocamos. Dice, si vosotros se equivocan siendo padres malos y pidan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará buenas cosas a los que se las pidan? Oiga, es que la palabra habla, ella sola se interpreta. Ella no necesita que la interprete, ella sola habla solita. Uno le pone un micrófono y empieza a hablar. Señor Dios de la gloria, tu palabra es clara y tu palabra está llena y cargada de promesas de bendición. Pero el problema no es tuyo, no es que tú no te hagas entender. El problema es de nuestra necedad, como dice aquí en el capítulo 12 de Lucas. Está diciendo necio, le está diciendo a aquel que quiere amontonar, que está afanado y preocupado. Lo llama necio, lo llama necio, lo llama de otra manera, no tienes entendimiento. Le dice, pero Dios le dijo, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, versículo 20. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Como queriéndole decir, tanto eso que se afanó en la vida, de todo lo que se afanó, ¿de quién será? ¿De quién? ¿Quién va a disfrutar todo eso? Y espejos de esos tenemos por montones. Donde personas, bendito Señor Dios de la gloria, que invirtieron toda su vida, afanados, preocupados, amontonaron, se murieron y ni siquiera se tomaron una huepa, ni siquiera disfrutaron de lo que tenían. Tenían tanto que no les quedó tiempo ni de disfrutar lo que tenían. Porque no les quedaba, por la ansiedad y la preocupación. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Mis frutos, mis graneros han producido frutos y me toca derribar estos para hacer unos más grandes, decía aquel hombre rico. Señor Dios de la gloria, llévanos a descansar en ti. Enséñanos esa ley que le enseñaste a Pablo, la ley del contentamiento, no del conformismo. Porque una cosa es ser conforme y otra cosa es estar contento con lo que se tiene, disfrutarlo. Hay gente que se vuelve conforme. Ah, ya me tocó esta situación, pero no hace nada. Tampoco se trata de eso, porque eso es ir al otro extremo. Se trata de tener la balanza en equilibrio, que a la medida, Señor Dios de la gloria, vivir el día a día. Señor, con lo que esté a la mano hacer. Señor, si tú das bendiciones por montones materiales, amén. Pero que eso no sea mis ansiedades, que esas no sean mis preocupaciones, inclusive que no sea mi motivo de buscarte. Porque tal vez muchos a veces te buscamos, Señor, que esta empresa siga creciendo, Señor, que mi cuenta bancaria se siga ampliando, Señor, dame más salud para trabajar más, Señor. Esa es una motivación equivocada, una motivación incorrecta. Señor, Dios de la gloria, que Señor, ayúdanos a ser agradecidos. El quejambroso, Señor Dios de la gloria, el que no es quejambroso, el ingrato es quejambroso, se vive quejando de todo lo que tiene, de todo lo que amontona y no está saciado. Y cada día, por eso el Señor dice aquí de una palabra muy clara, muy clave, y dice, no, ni estéis en ansiosa inquietud. No estéis en ansiosa inquietud. Me llama la atención esa palabra, esa expresión, ansiosa inquietud. Hay gente que está ansiosa, no está tranquila. No disfrutan lo que tienen por estar pensando en amontonar más, por estar pensando en que no se le vaya a acabar lo que tiene. Hay gente así, Señor. Pero decimos ser cristianos, decimos ser evangélicos, decimos tener un Padre Celestial que nos ama, pero andamos desesperados. Andamos unos porque no tienen y otros porque quieren tener más. Señor, enséñanos y llévanos a descansar en ti cada día, Señor. Como dice el mismo Señor, aquí está hablando en Lucas, pero en Mateo dice, Dios de la gloria, dice, no se preocupen por mañana, cada día trae su propio mal. Señor, ayúdanos a vivir el día a día. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos precisamente al corazón sabiduría
Porque Señor Dios de la gloria, tu palabra dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y estaba hablando de lo que le dijo al hombre rico, al rico insensato. El corazón de él estaba en la herencia, el corazón de él estaba en la avaricia, el corazón de él estaba en los bienes que poseía, el corazón de él estaba en los logros, en los bienes en los frutos que había cosechado, el corazón de él estaba en los placeres de la vida. Repósate, come, beba y regocíjate. Allá estaba el corazón del rico insensato. Por eso el Señor dice, donde esté vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Y esta mañana el Señor nos hace esa pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Como dije hace un momento, si hay cristianos que si les pegan un tiro en el corazón, no les pasa nada, pero si le pegan un balazo en la billetera, caen fulminantemente muertos. ¿Dónde está verdaderamente nuestro corazón? ¿Está en los tesoros del cielo o está en los tesoros aquí de la tierra, donde la polilla roba, corroe, donde, Señor Dios de la gloria, el día que nos vayamos, será que nos van a echar allí, Señor Dios de la gloria, un container con todas nuestras posesiones? Yo no he visto el primer entierro con trasteo. Y como dijo alguien, ¿de qué nos sirve ser el hombre más rico del cementerio? ¿De qué? No estoy diciendo con esto, Señor Dios de la gloria, que tengamos que ser pasivos, pero sí pacientes. Sí pacientes, que es diferente. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a tener la balanza en equilibrio, a ser equilibrados, a poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquiera sea mi situación. Y está hablando de la ley del contentamiento. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Pablo era un hombre que tenía la balanza en la mano, la tenía en equilibrio. Él decía, necesito de la fortaleza de Cristo cuando esté pasando en situaciones difíciles, pero también de igual manera necesito de la fortaleza de Cristo cuando esté pasando momentos de bonanza, de bendición, grande y a granel. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos, a tener quietud en nuestro corazón, porque es la única forma de poderte conocer. Es la única forma de poder escuchar tu voz. Es la única forma, Señor, de poder ser ministrados por ti. Un corazón ansioso, un corazón preocupado. Y ejemplos de esos tenemos como, por ejemplo, Marta y María. Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. El Señor las visita y Marta estaba que movía esas ollas en esa cocina desesperada, ansiosa, preocupada, inclusive por servirle al Señor, porque muy seguramente le estaba preparando un alimento al Señor. Pero sin embargo María estaba buscando la mejor parte, que era estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Y el Señor tiene que decirle a Marta cuando explota, le dice, Señor, no te da cuidado que esta no me ayude y me deje servir a mí sola. Y si inclusive el Señor le dice, Martica, Martica, estás afanada, preocupada, estresada con tantos quehaceres, pero mire a tu hermana, ella ha escogido la mejor parte, la buena parte, y nadie, nadie, nadie se la quitará. Qué tremendo eso, qué tremendo eso, qué tremendo eso. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, realmente a confiar en ti. Señor Dios de los cielos, yo recuerdo aquel 22 de febrero del año 2010, cuando en aquella empresa me llamaron y me dijeron, don Jorge Armando Colmenares, ya no lo queremos ver más por aquí. Tome su carta de renuncia y chao. Y Señor, y al otro día recuerdo, de rodillas, Padre amado, te decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Y venía pidiendo 10 años, por 10 años venía pidiéndote que me dieras tiempo para servirte. Y ese día entendí que era la respuesta a la oración que había hecho por 10 años. Señor, yo quiero tiempo para servirte. Señor, yo quiero tiempo para servirte. Y aquel día entendí, por fin llegó el día, pero ya no voy a devengar un salario, ya no voy a devengar, ya no voy a depender de una empresa. Y yo me acuerdo tanto, Señor, nos acordamos tanto de aquel día que de rodillas tú me decías, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Ese día, esa palabra quedó incrustada en mi mente y en mi corazón. Y hasta el día de hoy, no tengo dinero, pero en mi corazón hay paz. Gracias, Señor. Gracias, porque qué bueno es confiar en tu palabra. Han pasado 10 años y hasta aquí, Señor, me has sostenido,
no he visto, Señor Dios de la gloria, que ni le debo a nadie ni nada de esas cosas. Señor, estoy tranquilo, sencillamente porque tú, Señor, has sido mi sustento. Qué bueno es confiar en el Señor. Y te animo en esta mañana, mi querido, confía en el Señor, aprende a esperar en Él, deja tanta ansiedad, deja tanta preocupación, deja esa ansiedad, como dijo el Señor, deja esa ansiedad, esa ansiosa inquietud. Ya, descansa en Él. Haz tesoros en el reino de los cielos. Allá es donde es el mejor depósito, donde hay que guardar. Señor Dios de la gloria, gracias Señor por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces. Trae paz al corazón de aquel que está ansioso, de aquel que está preocupado, de aquel que está afanado. Bendito Señor Dios de la gloria, el Señor Dios de los cielos. Mira que, Padre amado, las ansiedades, las preocupaciones enferman, porque hay gente que no puede comer tranquila, hay gente que no puede dormir tranquila, porque están pensando, Señor Dios de la gloria, ¿y qué hago? ¿Y qué hago mañana? Señor Dios de los cielos, ayúdanos, Padre amado, a descansar en ti, que si tú has dicho, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Aunque no es aunque no está hablando de esto propiamente el texto, pero nos aplica. Claro que sí, Señor. Venir a ti con nuestras ansiedades, como hizo María, que vino al Señor, allí a los pies, escuchó su palabra, y dijo el Señor, esta parte nadie se la quitará. ¿De qué estaba hablando prácticamente allí? Tal vez de la paz que el Señor Dios de la gloria sobrepasa todo entendimiento, nadie le puede quitar eso. ¿Quién le quita lo bailado a quién? Señor Dios de la gloria. Por eso ayúdanos a confiar en ti, que si decimos que tú eres nuestro Señor, que confiemos en ti. Que si leemos la Biblia, Señor, y vemos que en ella hay esperanza y hay promesas tan preciosas, pues que las creamos, porque de nada nos sirve, Señor, tener una Biblia, saberla de memoria, predicarla, enseñarla, si no la voy a creer. Si no la voy a creer, mejor la cierro y la guardo por allá en la gaveta y me pongo a hacer otras cosas. Porque si no la he de creer, ¿para qué la leo? ¿Para qué la enseño? Señor Dios de la gloria, de eso se trata. Recuerdo hace 10 años, tú me dijiste, Jorge, tú hablas muy lindo de fe. Tú enseñas muy bien de la fe, tú predicas bonito sobre la fe, pero ahora te voy a retar a que voy a ver si esa fe está pegada con babas o con qué, y vas a aprender a depender de mí. Y Señor Dios de la gloria, hoy te doy gracias, 10 años después, viendo, Señor, cómo he visto tu gloria durante este tiempo, Señor, he hecho en estos 10 años tanto que no había hecho en más de casi 30 y pico de años de labores, trabajando, afanándome cada mañana por allí. Y no quiere decir con esto que no hay que trabajar. Claro que sí, por supuesto que sí. Aquí lo que el Señor nos está llevando es a descansar en Él, a confiar en Él, a dejar de estar tan ansiosos, tan preocupados, tan estresados por los quehaceres de aquí del día a día y por los afanes de la tierra. Porque finalmente el día que nos vayamos a morir, ese día no nos vamos a llevar nada, nada, nada. Yo no he visto el primer entierro con trasteo. Y como dije hace un momento, ¿de qué sirve ser el hombre más rico del cementerio? Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender esta gran verdad, a descansar en ti, a disfrutarte a ti, a disfrutarte. Hay personas que no disfrutan de Dios, no lo disfrutan, porque andan preocupadas, afanadas y ansiosas. Señor Dios de la gloria, por eso dijiste, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, la única forma de llegar a conocerte es en tiempos de quietud, cuando el corazón está quieto, cuando yo no estoy hablando de la cardia, no, estoy hablando del centro del ser, cuando el centro del ser está tranquilo, está pasivo, está allí tranquilo, allí reposado, es allí donde uno puede escuchar mejor la voz de Dios, es allí donde uno puede escuchar mejor la dirección de Dios, es allí donde uno puede conocer mejor la voluntad de Dios, en un corazón quieto, tranquilo. Pero cuando estamos así, créame, cuando estamos así, Dios nos habla y nosotros estamos tan encerrados en nuestro afán y en la ansiedad que ni siquiera escuchamos a Dios. Ni siquiera lo escuchamos. Señor Dios de los cielos, que estos espacios, que cuando vengamos a ti no vengamos afanados. Señor, tengo que irme a trabajar, rápido, rápido, hermano Jorge, termine. No, Señor, que podamos aprender a descansar en ti, a reposar en ti, Señor Dios de la gloria. Porque eso es lo mejor, eso es lo que nadie nos quitará, le dijo el Señor a María. Y este es el mejor depósito que hacemos para el reino de los cielos. Como hablábamos el jueves en Apocalipsis, tal vez la salvación no se pierda para muchos, pero ¿sabes? Se van a perder recompensas, se van a perder premios, se van a perder galardones, como le pasó a Rubén. El jueves hablamos de eso en Apocalipsis, en la noche. Cómo Rubén perdió su primogenitura por haber tenido un pecado tremendo de haberse acostado con la esposa de Jacob, con Bila.
Y esto lo llevó a que el día que llegó el día, o sea, cuando llegó el momento, que era ya hablar del cielo, estaban las 12 tribus de Israel en el cielo y la primera, y ya no se nombra en primer lugar, ya no se nombra a Rubén, que era el primogénito, se nombra por allá después. Qué tremendo eso. Los afanes, las ansiedades nos hacen perder eso, perder lo mejor de Dios, el guardar el mejor depósito. Por eso el Señor dice, hagan tesoros en el reino de los cielos, allá, allá donde los ladrones no van a robar, donde allá la polilla no va a romper, corroer, allá, allá es el mejor depósito. Señor Dios de la gloria, como hemos hablado, si tú, bendito Señor, moriste en una cruz por nosotros, ahora lo mínimo que nosotros podríamos hacer es invertir nuestra vida en ti. Es mejor el pedazo de vida que te entregamos. Porque a veces, Señor Dios de la gloria, decimos, te entrego mi vida. Pero en el caso mío, que llegué casi a los 40 años al Evangelio, ¿te entrego mi vida? No, realmente los mejores años de mi vida, la juventud, el potencial, lo invertí fue en el mundo. Ya llegué al Señor, fue de 40 casi, ya no le estoy entregando mi vida, le estoy entregando un pedazo de vida. Y fuera que le entrego un pedazo, se lo entrego a regañadientes, de a poquitos. No tengo tiempo, no tengo esto, estoy preocupado, lo mío, lo mío. Todavía somos mezquinos. Te entregamos un pedazo y todavía somos mezquinos en entregártelo completo. Señor Dios de los cielos, ¿cómo somos? El Señor le dijo a aquel hombre rico, necio, necio, esta noche van a venir a pedirte tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? Señor Dios de los cielos, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que si hemos dicho un día, te entrego mi vida, pues es mi vida, ya no nos pertenece. Y mi vida incluye mi tiempo, mis talentos, aún mis tesoros, mis poses, todo lo que tengo ya te pertenece a ti. Pero, Señor Dios de la gloria, entonces, ¿a qué jugamos, Padre Santo? Perdónanos porque la iglesia de este tiempo, la iglesia del tiempo posmoderno, es una iglesia materialista. Solamente piensa en lo material y te busca a ti por lo material, Señor Dios de la gloria, por las cosas aquí temporales, por las cosas perecederas, bendito Señor. Que tú seas el centro, que volvamos a poner las cosas en orden, Señor. Que tú seas realmente nuestro centro, que nos volvamos cristocéntricos y no materialistas céntricos, porque a veces eso es lo que pasa. A veces las cosas de este mundo son las que, Señor, nos motivan inclusive a orar, a tener espacios como estos. Señor, que me abran puertas de empleo, Señor, y no está mal pedir por eso, pero Señor Dios de la gloria, Jesús lo dijo claro, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El Señor es claro. Tremendo eso, tremendo eso, tremendo eso. Señor Dios de la gloria, que realmente nuestro corazón esté en ti. Porque si nuestro corazón está en ti, vamos a estar tranquilos, no nos vamos a estar tan preocupados, vamos a descansar en ti, va a haber paz en el corazón, no vamos a estar ansiosos, no vamos a estar, Dios de la gloria, inquietos, no vamos a estar afanados. Si realmente nuestro corazón está en ti, Señor, estamos descansados. Hay paz en el corazón. Hay seguridad en el corazón, hay confianza, Señor Dios de la gloria. Y Padre amado, podemos estar, Señor Dios de la gloria, seguros, Padre amado. Confiando en que tú eres nuestro Padre, Señor, y que nos cuidas y que nos amas y que nos das lo mejor de lo mejor. Porque tú dijiste, Señor, en el mismo Lucas, si vosotros siendo padres malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará cosas mejores a aquellos que se las pidan. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a entender, Padre amado, Dios del cielo, que tú, Señor, como bien dice aquí mismo en el texto, bendito Señor Dios de la gloria, dice el Señor, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe, Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el salmista David dijo por allá en su momento, ya tal vez anciano, dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tremendo eso, tremendo lo que dijo allí el salmista David, Señor Dios de la gloria. Que podamos decir eso, que podamos decir eso. Yo puedo decir, hace 10 años me botaron del trabajo y no me he visto desamparado y no me he visto aguantando hambre, porque el Señor ha sido mi sustentador. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, Padre, y a ti toda la gloria, y a ti toda la honra, y a ti toda la alabanza,
Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana del 19, sábado 19 de septiembre del año 2020. Bien, mis amados, que Dios nos ayude a descansar en Él, a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, a no estar tan preocupados, tan afanados, tan ansiosos. A veces eso nos quita la paz, a veces eso no nos deja estar tranquilos, no nos deja disfrutar de Dios como decía hace un momento. Hay gente que no disfruta a Dios porque viven ansiosos, afanados y no disfrutan, y Dios se mueve en sus vidas y no lo sienten, no lo perciben, sencillamente por los afanes y las ansiedades. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poderlo disfrutar. Yo me he disfrutado y me he gozado preparando estos estudios bíblicos cada mañana o cada tarde en el momento en que yo aparto para estudiar estos estudios que predicamos acá en las mañanas. Me he gozado como el Señor me ministra mi corazón. Digo, wow, todo esto que he encontrado que no lo había visto antes, qué bendición. Y de eso que el Señor nos ha dado estamos compartiendo. Y estamos ya en los versículos finales del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Miremos los últimos versículos aquí del capítulo 6 de Juan, donde el Señor está hablando allí acerca de las palabras de vida eterna y donde Él está hablando acerca de lo que significa venir a Él. Dice que sencillamente Él es el pan vivo que descendió del cielo y el que viene a Él pues no tendrá hambre ni sed jamás, sino que tendrá vida eterna. Entonces, cuando el Señor les explica esto, pues vemos varios grupos de personas aquí. Yo encuentro aquí 5 grupos de personas entre el versículo 60 y el versículo 71 del capítulo 6, los versículos finales de este capítulo. Es decir, en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahí tenemos un primer grupo de personas. Ese primer grupo de personas son las que les parece dura la palabra del Señor. Uy, no, ese hermano Jorge predica muy duro, no, nos da palo. No, el problema no es del predicador, decíamos antier. El problema no es del mensaje ni el predicador, el problema es del corazón, es del oyente, que se vuelve duro. Dice aquí, lo primero, entonces un primer grupo de personas, los duros de corazón. Segundo grupo de personas que tiene que hacerle frente aquí Jesús, están en el versículo 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Segundo grupo de personas, los que murmuran de la palabra. Ah, ese hermano Jorge, cómo predica de feo, cómo nos da de palo. Murmuran de la palabra. Un segundo grupo de personas. Un tercer grupo de personas que hace frente a Jesús acá están en el versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, los simpatizantes, los que están por un tiempo buscando simplemente que el Señor obre algo allí material, algo allí, haga un milagro, y el día que ya reciben el milagro se van y se van a darle la gloria a otro Dios, no propiamente a Dios, sino se van, sencillamente se van. Entonces, el primer grupo, a los que les parece dura la palabra, pero realmente son duros de corazón. Segundo grupo, los murmuradores. Tercer grupo, los que están por un tiempo, pero se van. Un cuarto grupo, los que creen. Dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Ese es un grupo. Los que creen, hay gente que cree, que están aferrados en su fe, la tienen clara, mejor dicho. Pero hay otro grupo también que son los fariseos o el grupo de los traidores. Porque mire que en el versículo 70 dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas que lo iba a traicionar. 5 grupos de personas o 5 diferentes reacciones ante las palabras de Jesús. Hay 5 clases de reacciones, 5 clases de seguidores. Aquí encontramos de motivaciones de los que siguen a Jesús. Unos que son duros de corazón, otros que murmuran, los que se van definitivamente del Señor, los que le creen y son verdaderamente genuinos y auténticos. Espero que usted y yo estemos dentro de ese grupo, pero también están los que están por un tiempo con el Señor, pero están buscando la forma de traicionarlo, como le pasó a Judas. Y es lo que vamos a estar mirando ya llegando
a estos últimos versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan 6, como bien hemos venido hablando de estos últimos versículos, pues todo esto se da en razón a que sencillamente el Señor pues ha dicho primeramente que Él descendió del cielo. Segundo, dice que es hijo de Dios. Tercero, quebranta el sábado. Cuarto, Él dice que sencillamente Él vino del cielo, pero tiene que volver al cielo, tiene que morir y tiene que resucitar, irse para el cielo. Esto, no, esto para la mente judía era tremendo porque ellos no podían resistir esa palabra, por eso les pareció dura. Pero la realidad, como hemos explicado, la dureza no era de las palabras, no era el mensaje, sino era de ellos realmente que se habían negado la posibilidad de creer voluntariamente, es decir, voluntariamente decidieron rechazar al Señor. Así que este primer rechazo aquí se convertiría en un odio creciente, porque en la medida que el Señor va empezando a explicar allí muchas cosas acerca del reino, sencillamente ese odio de los judíos va creciendo cada vez más, cada vez quieren despedazarlo más y vamos a ir mirando pues, de una manera sistemática cómo ese odio va creciendo aún hasta el punto de que sus mismos hermanos querían mandarlo allá a que prácticamente lo despedazaran. Qué tremendo eso. Verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor, cuando ve que las multitudes se van, cuando muchos se van, cuando, imagínate que había más de 15.000 personas, creemos que había más de 15.000, por lo menos unas 10.000 personas habría allí, y sin embargo multitudes empezaron a irse porque el Señor dice que sencillamente les pareció dura esta palabra, y el Señor se encontró solo allí nomás con sus 12. Pero algo interesante aquí, que fue donde quedamos antier, sencillamente es que el Señor no suavizó el mensaje. ¿Sí me hago entender? El Señor cuando vio que todos empezaron a irse, el Señor no lo llamó y venga, 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 les predico. Bueno, venga, hablemos de milagros. Bueno, venga, hablemos de cosas materiales. Lo que ustedes quieren oír. Vengan, vengan. No, el Señor se mantuvo firme en su mensaje. El mensaje era el mismo y es el mismo que tenemos hasta el día de hoy y es el mismo del cual somos responsables quienes tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de predicar y de enseñar la palabra. ¿Qué estamos enseñando? Palabras devocionales, lo que a la gente le gusta oír, Salmo 21, Salmo 23, Jehová es tu pastor, todo eso, pues es muy bonito y edifica, pero como hemos venido diciendo, hermano, la lectura devocional de la Biblia nos hace ignorantes de la Biblia. Ahí lo vuelvo a decir, la lectura devocional de la Biblia nos convierte en ignorantes de la Biblia. El Señor dijo escudriñen, no dijo simplemente lean, no simplemente cojan la palabra, sino hay que escudriñar, hay que leer. Por eso el Señor se mantuvo firme en su mensaje. Y más adelante inclusive les dice, ustedes no han entendido mi lenguaje, no han entendido la dinámica del reino, les he venido hablando con plastilina y ustedes no quieren entender, no porque no puedan entender, sino porque se niegan voluntariamente a creer. Ese era el problema de los judíos y es el problema de muchos hoy en día. Muchos hoy en día no les gusta que los confronten con el pecado, con la santidad. No les gusta. Es que mi hermano Jorge no ora por nosotros, por mi gripa. No, hermanos queridos, hay cosas mucho más importantes que eso. Créame, créame, que hay muchas cosas. Y la motivación nuestra es eso, llevarlo a usted a crecer en fe, que su fe se vuelva sólida, que su fe se vuelva realmente una fe aferrada, que cuando el Señor venga por ti, haya fe en ti, que diga, oiga, aquí hago yo fe en este, y no que te halle así todo desprevenido. Ayúdanos al Señor, y le oramos al Señor para que nos ayude en eso. Así que, en la medida en que el Señor va exponiendo su misión aquí en la tierra, las situaciones se van poniendo cada vez más difíciles. Es decir, y se encuentra con sus solos 12 y sencillamente les dice en el versículo 67, ¿queréis acaso también iros vosotros? Tremendo eso. Es como si nos dijeran en nuestro contexto, ¿se quieren ir? La puerta está abierta. Váyanse también. O sea, el Señor estaba indignado allí. Si ustedes se quieren ir, háganle a ver. Así que a partir de aquí, Jesús se vuelve hacia sus 12. Ellos habían pasado mucho tiempo, más tiempo que inclusive los discípulos que estaban ahí, que se habían ido, habían pasado mucho más tiempo con él, habían tenido el privilegio, como decíamos que el día anterior, habían tenido el privilegio de ser partícipes de los milagros de Jesús.
Aquí había ocurrido un milagro, se habían alimentado 5.000 personas apenas con 2 panes y 5 pececillos allí. Y sin embargo, o al contrario, y sin embargo, de ese milagro alimentar tantas multitudes, los mismos discípulos fueron partícipes. Imaginémonos, el mismo Judas fue partícipe, estaba allí dentro del grupo selecto de los 12, es decir, del equipo de trabajo del Señor. Y el Señor les dice, hagan recostar la gente, y el Señor coge lo que Él les da, le trae, lo parte y da gracias al cielo y empieza a repartir a sus discípulos. Imagínense que los discípulos eran los primeros participantes del milagro de Jesús antes de llevárselo a la gente. Y ahí estaban ellos. Estaban los 12. Así que, ¿cómo reaccionarían ante ese éxodo masivo de toda la gente? ¿Cómo ellos veían, cómo la gente se iba? Y ellos tal vez se preguntaban, ¿nos vamos? ¿Nos vamos también nosotros? ¿Qué hacemos aquí? Así que la decisión era de ellos. Cristo no los iba a retener como no retiene a nadie. Cristo no está buscando voluntarios. Cristo llama al ministerio, que es diferente. Él no está buscando voluntarios. ¿Quién quiere por aquí trabajar conmigo? No, Él no está buscando voluntarios. Él llama al ministerio, que es diferente. Él llama a servirle. Él llama a seguirle. Y Él dice y pone condiciones. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, como Cristo no retiene a nadie contra su voluntad, la pregunta nos recuerda allí el libre albedrío que le dio el Señor al ser humano. La capacidad de decidir si le sigue o le rechaza. Y fue tan justo el Señor que le dio la capacidad al ser humano, inclusive la voluntad, inclusive de rechazarlo. Esa es la voluntad del Señor, o la voluntad no, sino es sencillamente la justicia del Señor que le da la capacidad y la facultad al ser humano de que lo rechace. Lo rechaza o lo recibe, pero el Señor no fuerza a nadie, no llama a nadie por la fuerza. El Señor sencillamente no va a traer a nadie contra su voluntad. Por eso la pregunta que les hace a sus discípulos, ¿se quieren ir también? Si se quieren ir tranquilos, yo no los voy a detener. Si se quieren ir, háganle, váyanse. Así que esa expresión nos es muy parecida a la expresión que hizo Josué por allá en el capítulo 24 de su libro. Josué dijo, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿De cuál río? Del río Jordán. Y les dice, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy, mire la palabra, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor siempre nos da la capacidad de elegir, no nos fuerza. Él nos da la capacidad y el permiso de tomar nuestra propia decisión. ¿Sabía usted que usted y yo somos dueños de nuestras decisiones? Somos dueños de ellas. El Señor no se va a meter en ellas, créame. El Señor nos dio algo, un regalo maravilloso como seres humanos que se llama la capacidad de decidir o libre albedrío. Por eso se llama libre albedrío, capacidad de decidir, fuerza para decidir. Yo decido si sigo a Cristo o no lo sigo. Yo decido qué hacer con mi vida. Pero como Dios es justo, un día va a venir en su justicia a pedir cuentas de ese permiso. Ese libre albedrío nos hace responsables. ¿Por qué nos hace responsables? Nos hace responsables delante de Dios. Para que el día que venga a pedirnos cuentas, no le salgamos con la excusa de que Él manejó nuestra vida. Y decirle, Señor, usted manejó mi vida, nunca me dejó decidir por mí. Todas las decisiones las tomaste tú por mí. Así que no me venga a pedir cuentas. No, el libre albedrío me hace responsable. El Señor me da el permiso de vivir mi vida como quiera, como quiera. Él no te va a obligar a buscarlo, ni a que lo ames, ni a que le sirva, ni a que lo siga. Él nos da el permiso de vivir como se nos antoje. Pero el día que venga a pedirnos cuentas, nos hace responsables de las decisiones que tomamos. Así que esto aquí es interesante. Así que, ¿cómo reaccionarían los apóstoles ante esa pregunta? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren ir? ¿Cómo reaccionarían? Pues miren cómo reaccionaron. Le respondió Simón Pedro, versículo 68. Señor, la expresión Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, como de costumbre, era el impulsivo,
Pedro toma allí la iniciativa. Él toma la palabra al hablar y habla en nombre del grupo. Porque mire lo que dice. Tú tienes, nosotros, ¿de qué le dice allí? Nosotros hemos creído. Él no está hablando por él mismo. Él no dice yo he creído, no. Él está hablando por el grupo. Él es el que toma la palabra, el que toma la vocería, el que dice, no Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro aquí deja en claro que si en algún momento el pensamiento de deserción se había cruzado por sus mentes, cuando la multitud se fue, cuando vieron cómo se iban, ellos tenían claro que lo habían echado fuera ese pensamiento y que habían hecho una elección y que habían tomado una decisión. Y Pedro involucra a su grupo y dice, no, nosotros hemos creído que tú eres y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. No dijo a quién voy. Está hablando por el grupo. Así que la confesión de Pedro incluye 3 razones aquí muy interesantes que son razones lógicas por las cuales no iban a abandonar a Jesús. La primera razón, no había otro a quien ir. No había otro a quien ir. Pedro dice, ¿a quién iremos? Con esto reconocían que tenían profundas necesidades espirituales, óigame bien, y que nadie más había logrado saciar adecuadamente esas necesidades espirituales. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Ellos no se conformaban con el pan que calmaba el hambre simplemente, que calmaba el hambre física, porque sabían que las cosas materiales de la vida no ofrecen felicidad verdadera. Por eso orábamos en esta mañana. A veces eso es lo que nos preocupa, nos afana, las cosas materiales. Por otro lado, ya conocían lo que la religión podía hacer por ellos. Ellos eran muy religiosos también, ellos eran buenos judíos. Inclusive Pedro era como buen judío, era buen creyente en Dios, no en Cristo, sino en Dios hasta el momento. Hasta ahora está empezando a creer en Cristo. Por eso dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Mira la expresión de Pedro. Es decir, ellos eran muy creyentes en Dios. Hasta ahora están empezando a entender la dinámica del reino y están empezando a ver que ahora hay que creer, como dijo el Señor. El que cree en el Padre, cree en el Hijo al que Él envió. Así que el que cree en esos dos tiene vida eterna, le está queriendo decir Jesús parafraseando por allí en los capítulos anteriores. Así que ellos entendían eso, que ni la religión ni el pan material que les estaba dando el Señor era suficiente, que ellos habían sido saciados de una manera espiritual, que hay esa necesidad espiritual que había en el ser humano. Pedro había entendido que ellos habían sido saciados de esa manera y que no había otro que los hubiera podido saciar, que ni la religión, ni las cosas materiales, ni nada los había saciado tanto como habían sido saciados hasta ahora. Por eso la expresión, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Aquí sencillamente ellos veían eso, que la religión que ellos conocían nunca les había podido ofrecer esa saciedad, pero tampoco querían regresar al pasado. Es decir, ¿a quién iremos? ¿Cómo nos vamos a devolver? Por otro lado, volver al mundo del pecado sería una locura. Sería una locura, realmente. No, a veces no nos ha pasado así que uno dice, uno no se imagina otra vez andando como anduvo antes de conocer a Cristo. Yo, por ejemplo, no me imagino otra vez metido en una discoteca. No me imagino por allá yo metido, echando rumba. No me imagino. Sí, porque ya eso no lo llena a uno, eso no lo sacia. Sencillamente, Cristo es el que sacia. Y hoy podríamos hacer esa pregunta que hizo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿Al gobierno? ¿A quién iremos? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A los hijos? ¿A la esposa? ¿Al esposo? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Al presidente? ¿Al pastor? ¿A quién iré? ¿Al hermanito? ¿Al hermano? ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso fue la primera expresión. Así que esa fue la primera razón por la cual tomaron la decisión de permanecer con Cristo. Pero una segunda razón. Las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que ellos necesitaban y les podían conducir a la vida eterna. Pedro dice, nosotros conocemos que usted tiene palabras, tú tienes palabras de vida eterna. Se está refiriendo a las enseñanzas de Jesús. Ellos habían escuchado las predicaciones de Jesús. En este sentido, dejarle a él sería sellar su propia condenación. Por eso la expresión de Pedro, tú tienes palabras de vida eterna.
No dijo, uy, tú nos tienes impresionados como predicas, Jesús. Uy, es que tú eres un buen predicador. No dijo, las palabras que tú tienes son palabras de vida eterna y el Señor se lo había dicho antes. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso lo entendió Pedro. Entendieron el mensaje. Comprendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Así que, en ese sentido, si dejaban ese mensaje, si dejaban al mensajero, sencillamente se estaban condenando ellos mismos. Sería sellar su propia condenación. Sería dejar la fuente de agua de vida, de agua viva cristalina, para volver a las cisternas que retienen el agua, como pasó por allá con el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Mira lo que pasó en el tiempo de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Era lo que había pasado con el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Ahora una tercera razón por la cual no dejaban al Señor. Ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo. Y Cristo significa en el griego ungido, enviado, ungido, con una autoridad. Y ellos estaban esperando un Mesías. Y por eso la expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, aquí está Pedro está diciéndole sencillamente que él era el Mesías que estaban esperando. Por eso no le dejarían. Dice Pedro aquí, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 69. Así que a pesar de que los escribas, los fariseos, los saduceos, las multitudes rechazaban a Jesús y sus palabras, ellos habían llegado a tomar una decisión. Ellos habían llegado a una convicción firme de que él era el Mesías prometido por los profetas y que no era simplemente un hombre cualquiera, sino que era también, como dijo Pedro, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios viviente. Así que estaban afirmando en este momento el origen de Cristo y un origen divino. Es decir, aquí estaban dando claridad a las palabras que Jesús les estaba diciendo. Mi Padre y yo uno somos. Así que mira lo que dice el versículo 70. Y ya en el versículo 70 cambia la situación. En el versículo 70 habla el Señor. El Señor le responde a Pedro. Mira lo que le responde el Señor a Pedro. No le dice, uy, wow, Pedro, bienvenido a mi club. Mira lo que dice el Señor a Pedro. Le respondió Jesús, versículo 70. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Ay, Señor, en cierto sentido Jesús tiene que corregir a Pedro. Sí, usted está hablando por el grupo. Sí, usted está diciendo que nosotros. Sí, usted está hablando muy bien, Pedro. No debía, es decir, está corrigiendo a Pedro en cierto sentido. No debía creer que todos los apóstoles eran verdaderos creyentes. Recordemos que Pedro está hablando por el grupo. Señor, ¿a quién iremos? No dijo a quién iré. Señor, conocemos y sabemos que tú eres el Cristo. No dijo conozco, sé. No, está hablando por el grupo. Pedro, que era el que tomaba la iniciativa siempre. Cuando el Señor estaba caminando en el mar, Pedro inmediatamente dice, yo también quiero caminar, yo también quiero caminar. Mire que esto en cierta medida es bueno. En cierta medida es bueno porque hay gente que tiene que tomar iniciativa. Hay que ser proactivo. No espere que lo manden, hermano. Ay, si el pastor no me manda, yo no voy. Es que como a mí no me dan la oportunidad, sea proactivo. Ve qué necesidad hay en tu iglesia, en el lugar donde tú te congregas, y órale al Señor para que te use. Dile, Señor, yo quiero que tú me uses, aquí veo esta falencia. Y en lugar de murmurar, como hacían aquellos que estaban allí, en lugar de murmurar de las palabras de Jesús, más bien póngase también, dile, Señor, aquí yo veo que falta esto, en esta iglesia falta donde me congrego, falta esto. Yo quiero ser instrumento en tus manos para cambiar la situación. Y créame que el Señor te va a usar. Créame que el Señor, tú le dices al Señor eso y el Señor dice, listo, se le tiene, papito. Así que el Pedro tenía esa característica de ser impulsivo. Cuando el Señor caminó sobre las aguas, él fue el primero que se salió de la barca y los otros, ey, venga, porque eso siempre va a haber. Cuando tú te lanzas, siempre va a encontrar quien murmura, quien te critica, quien te echa piedra, quien te va a decir, ay, se cree, el mejor dicho, ¿qué se cree? Pues no, siempre va a encontrar eso. Pedro no comía de eso. Pedro era un hombre echado para adelante. Eso me gusta de Pedro. Sin embargo, aunque le embarraba, pero se lanzaba.
Pedro le embarraba, pero se lanzaba. Sin embargo, y eso hace falta en nuestras iglesias, gente que se lance, gente que no se queden ahí, es que como aquí nunca me dan la oportunidad. No, que se lancen también a servirle al Señor. Bueno, cierro ese paréntesis ahí. Así que el Señor tiene que corregir a Pedro. Sí, Pedro, usted está hablando por el grupo, pero hay uno que es diablo. Hay uno que no está en sintonía con lo que usted está diciendo, Pedro. Es lo que le está queriendo decir el Señor. Así que ningún hombre es capaz de distinguir con exactitud realmente quién es del Señor, quién es realmente genuino y auténtico delante del Señor. Y es un hecho que con frecuencia entre los verdaderos creyentes inclusive hay también falsos discípulos. No todo el que entra a una iglesia, créame, es cristiano. No todo. No todo el que te dice hermano es hermano. Y es muy difícil distinguir eso. Y el Señor tuvo que dar la siguiente explicación acerca de eso. Mira lo que dice por allá en Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y se acuerda que por ahí la pregunta es, ¿cortamos la cizaña? Dijo, no, no, déjela que crezca también. Déjela que también crezca. Mire que hermanos queridos, dentro de los templos hay gente que son agentes de Satanás también, como lo fue Pedro, como lo fue Judas, perdón. También hay gente que son agentes de Satanás, que también murmuran del pastor, nada les gusta, todo lo que uno hace, como que lo critican, lo juzgan, lo señalan. También hay gente que se deja usar por Satanás. Y hay que aprender a convivir con eso. Nos corresponde, especialmente quienes predicamos la palabra, estamos metidos en problemas por eso. Porque hay gente que no le gusta el mensaje y tenemos que sufrir las piedras, pero al árbol que no da fruto, pues no le tiran piedra. Así que, aunque había habido una deserción general, todavía quedaba uno de entre ellos que no había creído realmente. Esa era la gran realidad. Se trataba de Judas Iscariote, dice el verso 71, Judas Iscariote, hijo de Simón, versículo 71. Tal vez pensó en abandonar y unirse a la multitud. Cuando la multitud se estaba yendo, dijo, oiga, como que esta es mi oportunidad también de irme. ¿Qué lo hizo detener? La pregunta, ¿qué lo detuvo allí? Pero por alguna razón que desconocemos, decidió quedarse con el grupo, allí de los 12. No era un verdadero creyente, no había sido lavado, no había sido limpiado. Mira lo que dice Juan 13, más adelante, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. Le dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo, dice el Señor, porque sabía quién le iba a entregar, pero por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Qué tremendo eso. Judas guardó las apariencias y se camufló entre los apóstoles. Y algo de Judas es que si había, o sea, Judas se creía que era mejor que los demás, mejor que los otros discípulos. Es decir, que si había un puesto de privilegio dentro del reino y gobierno de Jesús, ese era el merecedor. Que si había alguien que fuera ignorante, ese no era él, serían los otros. ¿Sí? Él siempre era el que quería jactarse de todas esas cosas y por eso no compaginó con muchas cosas allí. Sin que ellos allí, Judas guardó esas apariencias de religiosidad, inclusive se mantuvo entre ellos, también ayudó a compartir el pan. Yo me imagino allí a Judas, ayudando a recibir el pan que daba el Señor allí a través de una manera milagrosa y compartiéndolo con la gente, participando de los milagros, participando de las enseñanzas de Jesús. Ahí estaba camuflado Judas, ahí estaba entre ellos. Y ellos no notaban eso, ellos no notaron nada extraño en Judas por mucho tiempo, pero el Señor conocía su corazón, el Señor sí conocía a Judas. Mira lo que dice el versículo 13, 21, 22. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Estaba hablando el Señor aquí cuando están en la cena, cuando el Señor les está compartiendo allí los símbolos del pacto, del nuevo pacto, y sin embargo el Señor también lo participó a él, a Judas.
No le dijo a Judas, usted no puede participar porque usted me va a entregar, eche para afuera. No, también lo participó. Y esto es un tema polémico a veces, cuando a veces en cuanto al tema de la Santa Cena. A veces uno hace acepciones de personas, pero no me quiero meter ahí, dejo ese tema ahí. Sencillamente el Señor, veo desde el Señor como el mismo Judas lo participó, le participó también, le dijo, tome también, hágale, aunque soy que me va a entregar. Entonces dejémoslo hasta ahí. Sin embargo, lo curioso es que el Señor lo había escogido como uno de los 12 apóstoles. En este punto debemos aclarar que esta elección aquí no se refiere a su salvación eterna. Él lo había escogido. No lo había escogido para salvarlo, porque el Señor no escoge a nadie para salvarlo. El Señor tiene la salvación abierta, pero dice para todo aquel que en Él cree. No es que escoja a unos, porque aquí hay una corriente que dice que el Señor escogió a unos para salvarlos y los otros pues que pues no tienen más opción que irse a una condenación eterna. Eso es lo que llaman a veces la predestinación. El Señor no predestinó a unos para salvarlos y a otros para condenarlos, no. La salvación está abierta para todo el mundo, para todos. ¿Se acuerdan la figura de la puerta? La figura de la puerta es la puerta abierta que está abierta para todo el mundo y todo el mundo pasa por ella. Y cuando miran a la puerta hay un letrero que dice salvación, salvación y la puerta está abierta para todo el que quiera entrar. Pero una vez que se entra y se voltea a mirar hacia la misma puerta, se mira el aviso, pero ya por dentro, y por dentro dice predestinación, que es diferente. La salvación está abierta para todo el mundo, pero para el que entra por esa puerta hay una predestinación, hay un destino que el Señor tiene preparado para los que entran por esa puerta. Pero la salvación está abierta para todo el mundo. Así que Judas no había sido escogido por el Señor para salvarlo. Hago esa claridad, porque la salvación está abierta para todo el mundo. El Señor no escoge a unos para salvarlos y a otros para condenarlos, no, sino que lo escogió para formar parte del grupo apostólico. El Señor lo llamó para eso. El Señor en su omnisciencia incluyó a Judas en el grupo de sus discípulos íntimos y en cualquier caso, aunque Judas acabó convirtiéndose en un servidor del diablo, no lo era, óigame bien, cuando el Señor lo llamó a ser apóstol. No, sencillamente dentro del proceso, Judas empezó a dejarse llevar, a dejarse usar por el mismo diablo. En este pasaje encontramos la primera referencia a él como el que le iba a entregar. Y surge precisamente cuando Jesús revela su propósito de morir a favor de los hombres. Es allí donde el Señor empieza a explicar, a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero ¿por quién va a ser entregado? Va a ser entregado por uno de los que está dentro de nuestro equipo de trabajo. Él es el que me va a entregar. Así que él empieza a hablar de su muerte y de todas maneras Judas, al igual que el resto de la multitud, tomó su propia decisión ante las palabras de Jesús. No debemos pensar que aquí que el Señor lo eligiera como apóstol con el fin de que desempeñara el papel de traidor. Tampoco. El Señor no lo escogió, este es el que me va a traicionar. No, este lo necesito porque este es el que tiene que traicionarme para que se cumplan las palabras del Señor. Tampoco. Es decir, tampoco el Señor hace así. Tampoco escoge, no, el Señor cuando nos escoge para la salvación, para andar con Él, para servirle, para todo eso. El problema es que dentro del camino nos podemos torcer, que es diferente. Y el Señor nos guarde. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que el Señor nos ha venido diciendo del libre albedrío, de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Así que en la última cena del Señor, por ejemplo, con sus discípulos en el aposento alto, antes de que Él fuera arrestado por los judíos, vemos cómo Jesús intentó hasta el último momento recuperar a Judas para que permaneciera con él. Como decía hace un momento, lo participó de la Santa Cena, lo participó, sin lograr finalmente el conseguir el objetivo. El Señor por aquí, cuando empezó a lavarle los pies, y comenzó por Judas. Fue el primero a quien le lavó los pies, porque no solamente quería lavarle los pies, sino quería también lavarle el corazón. Pero Judas pudo más su orgullo, en Judas pudo más su avaricia, en Judas pudo más su decepción tal vez que tenía allí al ver que Jesús no era el Mesías esperado, el que ellos tenían en concepción, que era un Mesías terrenal. Tal vez Judas aquí se dejó llevar por todo eso, es decir, se dejó llevar y trabajar por el mismo diablo allí. Entonces llegó el momento en que Satanás inclusive dice allí que entró en él. Qué tremendo eso.
Qué tremendo eso cuando empezamos a cavilar. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de que una mente desocupada es taller del diablo? Por eso es que hay que estudiar palabra, llenar la cabeza con palabra de Dios, estar siempre cimentados en la palabra, porque una mente desocupada es taller del diablo. Mira lo que le pasó a Judas cuando empezó a cavilar. Y cuando en el capítulo 13 de Juan dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tremendo eso, el Señor ya sabía. Así que Judas ha quedado para nosotros aquí como un claro ejemplo de que los mayores privilegios espirituales no garantizan la salvación. Yo lo he venido diciendo, inclusive por ahí me llamaron, me escribieron que yo por qué decía eso, porque no sé qué, porque dije, hermano, el ser bautizado, el pertenecer a la membresía de una iglesia, el que usted sea un predicador y el Señor lo use para cosas súper grandes y gigantes, no te garantiza la salvación. No garantizan la salvación. Judas tenemos el claro ejemplo, anduvo con el Señor, participó de sus milagros, fue uno de sus 12 escogidos, fue uno de sus apóstoles, estuvo con él, participó de las enseñanzas, participó del ministerio de Jesús, es decir, estuvo con ellos, pero sin embargo, todo lo que hizo no le garantizó ser salvado. Sencillamente él tomó su propia decisión. Como hoy también podemos decir lo mismo, el mismo apóstol Pablo lo dijo en su momento, no que lo haya alcanzado todo, y tenía toda la autoridad Pablo de hablar así, había así tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, había sido llamado por el mismo Señor apóstol, porque el mismo Pablo dijo, inclusive dijo, mi apostolado no me lo dio ningún hombre, sino el mismo Señor. Y sin embargo Pablo podía decir, no lo he alcanzado todo. Y más bien el que piense que esté firme, mire que no caiga. Así que hermanos queridos, así me llamen ahora más tarde, pero así me pasó que ya me empezaron a llamar. Ay hermano, ¿usted por qué dijo eso? Que no hay-". Porque sencillamente la gente, por eso les parece dura la palabra. Les parece dura la palabra a veces a muchos hermanos. Pero hermano, lo vuelvo a decir, sin temor a equivocarme, que el pertenecer a una iglesia cristiana, el haber hecho oración de fe o ser bautizado, pero a tener un grande ministerio, eso no te garantiza la salvación. No te la garantiza. Pablo lo dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo lo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Y Pablo había fundado más de 14 iglesias, había escrito más de 14 libros, cartas. Pablo era, mejor dicho, tenía toda la autoridad para decir, ya, yo estoy volando. Pero Pablo no dijo eso. Qué tremendo a veces cuando nos confiamos, cuando creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Que Dios nos ayude. Mira, aquí tenemos un claro ejemplo de Judas que sencillamente participó de los grandes privilegios del Señor, pero no le garantizaron su salvación. Y el Señor quiso hasta el último momento rescatarlo, pero el Señor no lo forzó. No le forzó su voluntad, sencillamente lo invitó. Mientras le lavó los pies, el Señor aquí quería lavarle también el corazón. Lo participó de algo que nosotros los cristianos decimos, no, eso es únicamente para los cristianos. La Santa Cena, lo participó él también, queriendo que de alguna manera, pero no lo logró el Señor. No lo logró porque sencillamente el Señor no obliga a nadie. Pocos hombres pudieron disfrutar como Judas de la cercanía del Señor y ser testigo presencial de sus obras y de su enseñanza, ser partícipe de sus milagros, pero sin embargo no quiso valorarlo. Y el rechazo de tantos privilegios, mire lo que pasó, le llevó a una angustiosa desesperación que finalmente le condujo al suicidio. ¡Qué tremendo eso! ¿Dónde está eso, hermano Jorge? Mateo 27, capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Así paga el diablo a quien bien le sirve, dicen por ahí. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué tremendo, mi amado. Qué tremendo es. Qué tremendo. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude porque a veces nosotros nos creemos que estamos volando, la aureola, que se me cae. No, hermano, no hemos ganado nada. Hasta aquí no se ha ganado nada. No es garantía de nada. Seguimos en esta carrera de la fe. Seguimos aquí por la misericordia y la gracia del Señor. Pero no es que aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie se ha ganado nada, mi amado. Te lo digo a ti, querido pastor, con todo respeto, querido ministro que me escuchas, querido, así puedes tener el ministerio más grande y poderoso aquí en la tierra. Te lo digo a ti con todo respeto, pero también con toda humildad. No se ha ganado nada. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor Dios de los cielos, hoy nos has hablado claro. Que no nos pase lo de aquellos que dijeron, ¡qué dura palabra! Señor, que endurezcamos nuestro corazón como tú nos dices, que si escuchamos hoy tu voz, no endurezcamos el corazón. Padre, perdónanos, Señor, si a veces hemos murmurado. A veces, Señor Dios de la gloria, hemos murmurado de los predicadores. A veces, Señor, es que ese predicador está diciendo herejías, es que ese predicador que sale por la tele, es que ese no sé qué, ese dijo que sí sé cuándo, y empezamos a prestarnos para murmurar. Señor Dios de la gloria, perdónanos, porque a veces hemos hecho eso. Señor, perdona a los que han murmurado de mí, los que han murmurado de nuestras predicaciones, los que han dicho, ese hermano Jorge que va. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Pero también, Señor Dios de la gloria, guárdanos de volver atrás. Guárdanos, Señor, de ser aquel grupo masivo de los que se fueron, de aquellos que dijeron, no, eso no, aquí no ganamos nada, nos vamos. Guárdanos de eso. Yo me imagino ese cuadro, Jesús parado con sus 12 discípulos, viendo el éxodo masivo de cómo muchos se iban, se iban, se iban. Que yo creo que el Señor se llenó de tristeza aquí en su corazón porque ya no había nada más para salvarlos. Yo me imagino el corazón del Señor mientras le lavaba los pies a Judas, mientras quería lavarle también el corazón, mientras le participó de la Santa Cena, mientras quería que se volviera otra vez, que se arrepintiera para salvarlo, pero no quiso. No quiso porque el Señor no fuerza a nadie, no obliga a nadie a seguirlo, ni a amarlo. Señor, guárdanos. Ayúdanos, Padre amado, Dios de la gloria, a ser como aquellos que creyeron. Como Pedro que dijo, Señor, nosotros hemos creído. Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Señor, que esa sea nuestra percepción diaria. ¿A dónde más voy? ¿A dónde más voy? Voy al Señor. Porque el Señor es el único que tiene la capacidad y la facultad de perdonar mis pecados. Es el único que puede darme vida eterna. Es el único que sus palabras no mienten. Es el único que no habla de una manera engañosa. ¿A quién más iré? ¿A quién más iré? Voy a la Biblia porque sé que allí encuentro palabras veraces, porque está la verdad allí, porque Señor Dios de la gloria no hay otra, Señor Dios de la gloria, razón a dónde ir o a otro lugar a dónde ir. Señor, guárdanos de volver atrás. Señor Dios de los cielos, los que hemos estado por algunos años, Señor Dios de la gloria, caminando, Señor Dios de la gloria, en las sendas del pecado, nos hemos dado cuenta que ya no vale la pena volver allá. ¿A qué más vamos allá? Señor Dios de la gloria, guárdanos. Guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, bendito Señor. Podríamos decir de una manera sistemática aquí, bendito Señor, ante esta conversación de Jesús o ante esta predicación de Jesús, que comenzaron por endurecer el corazón a la palabra. Terminaron murmurando y terminaron yéndose. Mire tremendo eso lo que hace. Cuando endurecemos el corazón, ¿qué va esas predicaciones que dan allá? ¿Qué va eso que habla ese hermano? ¿Qué va eso? No me gusta. ¿Qué va? Ojo con eso, porque terminas murmurando y terminas alejándote de Cristo. Eso le pasó a esta multitud, lo vemos con claridad. Primero, no les pareció buena la palabra, endurecieron el corazón. Segundo, empezaron a murmurar y tercero, se fueron. ¡Qué tremendo! Dios, Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón, bendito Señor Dios de la gloria. Guárdanos, Señor Dios de los cielos. Guárdanos de prestarnos para la murmuración, para la queja. Guárdanos, Señor Dios de la gloria. Señor, que si hay predicadores que se equivocan, allá ellos. Un día tendrán que darte cuenta también, Señor Dios de la gloria. Pero mientras tanto oremos por ellos, Señor, si es que los vemos que se han equivocado. Señor Dios de la gloria, oro por tantos hermanos cristianos que se prestan para eso, para criticar al que sale por la tele, el que sale en tal emisora, dice ese pastor, ese no sé qué, esos. Señor, guárdanos de eso, porque le pasó a esta multitud, empezaron a criticar al Señor, empezaron a murmurar del Señor, le empezaron a endurecer su corazón a sus palabras y terminaron yéndose. Y entre esos, el mismo Judas, que terminó suicidándose,
qué tremendo peligro, bendito Señor, cuando endurecemos nuestro corazón a tu voz. Señor, por dura que nos parezca la palabra, Señor, que miremos, que reflexionemos. Tal vez el Señor te está hablando a ti, tal vez de lo que estamos diciendo acá tal vez no te ha gustado, pero revísase, tal vez el Señor te está hablando. No mires el vaso, no mires el mensajero, no mires cuál es el instrumento, no mires. Mire más bien la palabra, de pronto y corrobora con la misma Biblia si es que tienes dudas. Y si hay que arreglar algo, arréglalo. Así de sencillo es. Ya deja de estar apático a lo que se predica. A veces hay gente que, es que qué va, es que no hay, y critican y murmuran en lugar de abrir el corazón. No he enseñado yo que hay que venir a la palabra con un corazón arrepentido, con las 4 A, ¿se acuerda? Un corazón arrepentido, con un corazón abierto, con un corazón atento, pero con un corazón aplicativo. Es la manera como hay que venir a la palabra. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué área de mi ser, de mi relación con Él me va a tocar? De pronto me toca perdonar, de pronto tengo que dejar de ser murmurador, de pronto tengo que dejar de ser... Algo va a decir el Señor que hay que hacer y que hay que arreglar. Señor Dios de la gloria, hemos terminado hoy con el capítulo 6. Y Señor Dios de los cielos, me has hablado a mí. Y espero que hayas hablado a mis hermanos y a las personas que se han conectado. Y que si hay algo que corregir, Señor, que lo hagamos. Porque la palabra de Dios, dice Pablo, es útil para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra y que sea perfecto. Es decir, perfecto no quiere decir que sea sin mancha, sino que sea maduro en la fe. Señor Dios de los cielos, gracias Señor, porque hoy hemos concluido el capítulo 6 de este bonito y lindo estudio que hemos estado haciendo sistemático del Evangelio de Juan. Gracias Señor, si aquí, hasta aquí, bendito Señor, hay cosas que arreglar, que estemos dispuestos a hacerlo. Si hay cosas que tengo que corregir, que esté dispuesto a hacerlo. Señor Dios de la gloria, que así he sido confrontado, amén, porque me amas. Señor, que así he sido exhortado, amén, porque me amas. Señor Dios de la gloria, Padre Santo, hay quienes a veces se han conectado y no se volvieron a conectar. Alguien, mis hermano Jorge, ¿qué va? No, Señor, como dices tú mismo en tu palabra, si tú hablas hoy, no endurezcamos el corazón. No lo endurezcamos. Desde la Biblia hemos visto los ejemplos de aquellos que endurecieron el corazón. Multitudes se fueron y Judas terminó suicidándose. Qué tremendo, Señor. Qué tremendo. Ayúdanos a estar abiertos y atentos a lo que tú nos hablas y hacer las correctivas que toque hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque encuentro a un Jesús que no cambió el mensaje a pesar de. Después no le cambió el mensaje a ni siquiera a Judas. Ni siquiera a Judas le cambió el mensaje. El Señor siguió siendo claro. Señor Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Y guárdanos a quienes predicamos de cambiar el mensaje. Guárdanos. Guárdanos de ir a decir otra cosa que no es. Guárdanos de ir a suavizarlo. Guárdanos, Señor. Dios de los cielos, te alabamos. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, por lo que estás haciendo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos, nuestros quehaceres, nuestras labores. Pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que mi Dios me los bendiga. Un buen día, un feliz fin de semana. Recuerde mañana a las 9 de la mañana, nuestro culto virtual. Muchas bendiciones para todos. Un buen día, un feliz fin de semana. Bendiciones.